¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Tu Astrología. Aquí en Radio Divergentes, por la 99.9 FM de Capilla del Monte, www.radiodivergentes.com.ar, y también podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Podés escucharnos y vernos en este momento también por Facebook en Divergentes y en X como R Divergentes, saliendo con imágenes hoy. Bien. 3548-414595 es nuestro número. Hasta la hora 18, con toda la astrología, con la conducción de Víctor Landolfi, que está aquí con todos nosotros. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Qué Buenas tal? tardes. Ahí voy con la cámara. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Se me Bueno, desajustó, pero ahí estamos. sí. Bueno, ¿Cómo igualmente andás? yo ahora estamos esperando seguramente. Bien, todo muy bien. Ahí seguramente en un ratito por ahí se conecta Paula. Así que bueno, ahí estamos, bueno, listos para empezar. Este, bueno, bueno, a ver, el otro día eh, habíamos estado hablando un poco de los tránsitos, ¿no? Bueno, que siempre que hablamos, siempre en astrología, ¿no? Todos son tránsitos, ¿no? De algún modo, porque tránsito significa justamente eso, ¿no? Tránsito, ¿no? El moverse. Y el universo, el sistema solar, es 100% dinámico, ¿no? O sea, tenemos movimiento constantemente, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces el tránsito de los planetas es eso, ¿no? El movimiento de los planetas, y no solamente de los planetas, ¿no? También de muchos componentes que forman parte de lo que es la carta astral, que no existen en algunos casos, y en otros casos no son planetas, como puede ser el caso de Quirón, que es un asteroide, pero que es de mucha importancia, que estuvimos hablando hace unos programas de Quirón. ¿No te acordás, Gaby, que estuvimos hablando de un poco de lo que era la herida, ¿no? El sentimiento herido, ¿no? Un tema que da Sí, para mucho. sí, Nosotros estuvimos sí, haciendo una sí, sí, introducción. tal cual. Después en algún momento vamos a volver, después hoy o otro día vamos a volver a hablar sobre este tema, ¿no? Porque Quirón tiene mucho que ver también con otro tema que todavía no lo hemos hablado, que lo mencionábamos por ahí en varias oportunidades, que tiene que ver con Lilith, ¿no? Que vos conocés del tema desde el punto de vista de las culturas antiguas, ¿no? Pero Lilith Sí, también sí. en astrología, claro, en astrología Lilith también, desde ya, ¿no? Retomando ese personaje, ¿no? Digamos, digamos, no sé, digamos, que personaje que ya viene mencionado vos me vas a corregir esto, pero está mencionado en el libro de Isaías del Antiguo Testamento, y bueno, después está mencionado en un montón de otros libros, digamos, religiosos, ¿no? Sí, claro, Pero y en también astrología tiene un... está puesta como si fuera Eva también, ¿no? Para muchas culturas, ¿no? Está ahí desde el inicio, ¿no? Parecería. Claro, porque tiene que ver mucho con el rol de la mujer. Y es interesante por ahí mencionar esto ahora que hace poco que fue el Día de la Mujer, ¿no? Ahí creo que está Paula, ¿eh? A ver, ¿estás ahí, Paula? Te saludamos. ¿Sí? Te veo Hola, ahí. buenas tardes. Ay.
¿Cómo estás? Perdón ¿Cómo andas, Paula? ¿Bien? Bien, recién llegadita, perdón. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, disfrutando el bajón de temperatura. La verdad que Ajá. estos días hicieron muchísimo calor. Así que bien, acá, atenta escuchándote. Y más para la actividad que haces vos, que es una actividad digamos, de alto voltaje, digamos. Sí, tratábamos de solo respirar, pero bueno, hoy la verdad que se disfrutó desde otro lugar la práctica. Bueno, a ver, contanos un poquito esa práctica, a ver qué es, cómo recordarnos bien cómo es lo de la práctica que haces. Bien, es un yoga flow. Flow significa fluir, ¿Sí? como fluís con un río, ¿sí? A través de las respiraciones pasas de una asana a la otra continuamente, activando la respiración y el movimiento. Es un yoga bastante Bien, poderoso, se siente muchísimo el trabajo bien. físico y bueno, eso hace hincapié a nivel energético, a nivel emocional, así que es una linda actividad bastante completa. Y la estoy dictando en Giardino de manera presencial, a veces también en casa y de manera online tengo, bueno, alumnas de Tucumán, de Buenos Aires, así que muy contenta de poder transmitir la enseñanza en varios lugares diferentes. Y aparte, la verdad que pues eso es una innovadora en el tema, ¿no? Porque esto de dar clases de yoga online también es un desafío, ¿no? Que vos lo has ido desarrollando bastante bien. Sí, en realidad, para ser totalmente sincera, fue la pandemia la que me empujó a tomar la decisión. Yo no quería saber nada porque era muy poco fácil transmitir lo que se transmitía en ese momento en una clase presencial a una online, pero la verdad que por otro lado fue una excelente herramienta para poder mudarme de Buenos Aires a Córdoba y continuar con mis alumnas. Así que son distintas, o sea, uno de manera online comparte otras cosas como menos dinámicas, pero la práctica en sí no se pierde. Bueno, y entonces, ¿en Jardino dónde estabas? Recordamos la dirección, a ver. En Giardino estoy en Tu Bienestar, que es un espacio muy bonito que queda en un primer piso, en la calle San Martín, 180. Sí, buenísimo. San María, pleno centro Jardino, ahí casi frente a la plaza estás. Y vean, y danos algún contacto, a ver, Y que vos mi consideres teléfono más. Escribo, dale. 2323 2323 356346. Por Perfecto, ahora no 23, tengo 23. Instagram, así que me manejo por WhatsApp, pero bueno, prometo sentarme el fin de semana, si está fresquito, armar un Instagram con las actividades. Buenísimo. Bueno, bárbaro, sí, y como siempre yo digo, recomiendo estas actividades, o cualquier cosa, ir un día para probar, los que anden por Jardino o por la zona, Sí, es sí, muy, muy recomendable. Bueno, tal cual, bueno, hay que y probar. bueno, como estuvimos también después del programa el otro día, estuvimos hablando un poquito más, que nos quedamos colgados con lo de la conjunción Saturno-Júpiter-Urano, que bueno, que estábamos hablando después un poquito estuvimos hablando un poquito también de tu carta, ¿no? Que vos me preguntabas lo de las casas, ¿no? Bueno, y bueno, para volver un poco al tema que estábamos hablando, ¿no? Que como decía vos, Gaby, ¿no? Que el tema de Eva, ¿no? El tema de Lilith, ¿no? Que sobre todo el tema está relacionado a lo que fue hace poco el Día de la Mujer, ¿no? Lilith es un personaje muy relevante en lo que es el movimiento feminista, ¿no? Muchos de estos movimientos feministas, ¿no? Eh, Justamente porque se la considera como si fuera la primera esposa de Adán, que dejó el paraíso por diferencias que tenía con Adán, y después viene todo el relato de Eva, que es el relato que conocemos, y que en algún punto, desde el punto de vista astrológico, a Eva se la asocia con la luna, ¿no? Con la luna blanca o la luna que conocemos, ¿no? Y a Lilith se la conoce en astrología como la luna negra, ¿no? Como tratando de plantear cierta oposición. Después vamos a hablar un poquito esto de la oposición, porque en verdad es una oposición que en tensión, digamos, ¿no? No es una oposición
complementaria, ¿no? Como suelen ser las oposiciones en astrología, todas las oposiciones en astrología, y esto ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Son oposiciones complementarias, ¿no? Por ejemplo, el signo de Aries con el signo de Libra, o cualquier signo, el signo de Tauro con el signo de Escorpio, ¿no? Como que uno tiene lo que el otro no tiene, entonces es una oposición, pero complementaria, ¿no? Que si uno mira esa oposición desde lo que es cada signo, por ejemplo, sí, nos vamos a quedar con que son cosas bien distintas y hasta parecerían ser incompatibles, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo el signo de Aries y, características de Aries, la iniciativa, el liderazgo, la individualidad, por llamarlo de una manera, ¿no? El liderazgo propio, la propia iniciativa, ¿no? Y el signo de Libra es el otro, el asociarse, ¿no? El yo con el otro, ¿no? Entonces uno piensa en estas dos cosas, pero ¿qué tienen estas cosas cuál es la conexión? Bueno, la conexión es cuando nosotros las tomamos como dos mitades de una manzana y las unimos, y ahí sí vemos que justamente lo que le falta a Aries lo tiene Libra, ¿no? Que es esa cosa del otro, y lo que tiene Aries, lo que le falta a Aries lo tiene Libra, que es eso, bueno, contemplar al otro, ¿no? Pero si pensamos un poquito en esto que estábamos diciendo recién de las lunas, de la luna blanca, que desde un punto de vista, si nos remontamos un poco a lo que es Lilith, ¿no? Y lo que vos decías, Gaby, ¿no? Con el tema de la luna que es Eva, ¿no? O sea, Eva sería la luna y Lilith sería la luna negra, ¿no? Esa luna que de alguna manera fue expulsada del paraíso y que de alguna manera no se la tuvo en cuenta en la historia, ¿no? Porque después siempre, digamos, en los relatos posteriores, ¿no? Estoy hablando sobre todo del Antiguo Testamento, ¿no? No se habla de Lilith, simplemente hay una mención creo que en el libro de Isaías del Antiguo Testamento, y después ya nos tenemos que remitir a libros que son o apócrifos, depende de la religión, o digamos que no son de los principales, por lo menos, ¿no? Y esto es interesante porque cuando pensamos un poco entre lo que sería la luna blanca o la luna y la luna negra, ¿no? Lilith, hay un primer tema que es importante decirlo, que es esta falta de complementariedad, ¿no? Es decir, quizás sea el único tema en astrología, ¿no? O uno de los únicos, digamos, que no se puede ver desde esta óptica, ¿no? Es decir, cualquier signo que nosotros agarremos, tomemos, vamos a encontrar un complemento, ¿no? Recién decíamos Libra, Aries, Tauro, Escorpio, que lo mencionábamos, ¿no? Tauro es el cuidado del cuerpo, ¿no? Y Escorpio es el cuidado del otro. Fíjense como justamente le agrega, bueno, me cuido yo, cuido al otro, ¿no? Y Escorpio, y desde Escorpio decir, bueno, también cuídate vos, no todo es cuidar al otro, ¿no? Bueno, y así seguimos, Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Piscis, Virgo, Leo, Acuario, bueno. Pero en el caso de... Y después incluso, si tomamos ya componentes que no son componentes materiales, como los nodos, por ejemplo, ¿no? Está el nodo norte y el nodo sur. Esto en algún momento lo vamos a hablar, que es un tema muy interesante, ¿no? Pero también hay una lógica complementaria entre el nodo norte y el nodo sur. Ahora, cuando pensamos en este eje de opuestos entre las dos lunas, la primera característica o una cosa que podemos decir es que no hay una complementariedad, es decir, y esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes del relato original bíblico, y también y también con lo que esa historia relata, ¿no? O esos mitos relatan, ¿no? Es decir, Lilith es quien abandonó, digamos, el paraíso porque no se sintió bien
como mujer, y ahí por eso la relevancia de Lilith como en el movimiento feminista, y justamente ahora estamos hablando del Día de la Mujer, ¿no? Y que de alguna manera toda esa furia, toda esa bronca, todo ese enojo quedó como oculto, ¿no? Porque después es como que arranca la historia de Adán y Eva y nada, lo anterior es como que quedó reprimido, oculto. Entonces en astrología, esta imagen, ¿no? Esta imagen que estoy tratando de transmitir, ¿no? Hablando muy rápidamente y describiendo muy rápidamente, sin entrar en detalles, ¿no? De todo esto, que aparte yo puedo conocer algunas cosas, pero tampoco soy un especialista, ¿no? Es interesante porque Lilith, en algún punto, es esa furia, ese enojo, esa autorrepresión en algún punto, o esa obligación por reprimir y ocultar algunas cosas, ¿no? Y que de alguna manera, tal como lo describe esta historia, ¿no? Del Edén y de Eva, Adán y Eva, ¿no? Como que queda fuera y chao, no hay, en ningún momento hay un intento de integrar eso, digamos, integrar esas cosas que de alguna manera fueron suprimidas, ¿no? Es como esa especie de inconsciente reprimido que está ahí, actúa, pero digamos, actúa de una manera irracional y sobre todo no complementaria. O sea, no es que la luna negra se va a complementar con la luna blanca, ¿no? O con la luna, ¿no? Aparte, cuando pensamos en la luna, y esto ya lo hemos hablado varias veces, la luna mismo, ¿no? La luna tiene que ver con nuestro proceso de crianza, ¿no? Con nuestro hogar más inmediato, ¿no? Que todo eso que vivimos en los primeros años de vida y que después queda como marcado como un sello y que después lo llevamos toda la vida, ¿no? Y además tiene que ver con aquellas cosas que nosotros ya traemos y que sabemos hacer y que nos sentimos cómodos y que está bueno después para tenerlo en cuenta como para decir, bueno, a ver, está bueno, pero nuestro desarrollo personal implica que vayamos un poquito más allá de esos conocimientos o ese campo de acción que nos propone la luna, que también se puede convertir en una zona de confort que por ahí no la logramos trascender de todo. Pero ¿qué pasa? Ese proceso lunar de crianza que estábamos hablando, también tiene muchas cosas de esto de no hagas, no podés, esto se puede, esto no se puede, yo quiero hacer esto pero no podés porque tenés que hacer aquello, o porque, mirá, yo quiero esto pero no, somos una familia pobre y no tenemos plata para esto, entonces no podés, te tenés que portar así, te tenés que vestir así. Bueno, todas esas cosas son deseos o impulsos de alguna manera reprimidos, ¿no? Y de alguna manera eso también contribuye a lo que es esta Lilith, ¿no? Esas cosas que van quedando por ahí como vivencias durante un proceso, durante un tiempo de nuestra vida, que por ahí después, más adelante, ya en la adolescencia, en la adultez o en cualquier momento de la vida, se manifiestan o se podrían manifestar. Y en general se manifiestan. El tema es cómo se manifiestan, ¿no? Porque, a ver, si tomamos el relato de Lilith, es Lilith cuando, y ahí bueno, ya vamos a corregir, yo lo cuento de manera muy, muy esquemática, ¿no? O sea, cuando se va del paraíso, digamos, ¿no? O sea, tiene hijos y esos hijos son todos demonios, ¿no? Hay como un actuar de alguna manera muy violento, muy irracional, ¿no? Entonces, desde un punto de vista astrológico, también todas esas cosas, esas vivencias, esas frustraciones, esas prohibiciones, ¿no? Que son parte del proceso lunar, entendiendo el proceso lunar como el proceso nuestro de crianza, después se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan? Y se pueden manifestar como caprichos, ¿no?
como caprichos o como, como reacciones irracionales, muchas veces enojos, que por ahí me enojo demasiado por una pavada, digamos, ¿no? Pero a mí me tocó por ahí esa fibra, digamos, que tiene que ver con todo este tema de la represión, de la resignación, ¿no? Del no poder haber hecho algo que en su momento quería hacer, pero no se pudo por ciertas limitaciones del proceso de crianza, etcétera, etcétera. Entonces, es así como actúa. Entonces, por eso esa idea de opuesto no complementario, ¿no? Nunca estas cosas que quedan al margen en el proceso lunar se van a integrar, ¿no? Sino simplemente se van a manifestar de esta manera, ¿no? Muchas veces las reacciones que se pueden describir como de emoción violenta, ¿no? O sea, estos actos de violencia por ahí desmedidos. Y bueno, muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con que algo pasó, algo me dijeron, algo vi, de algo me acordé, que activó eso y activó de golpe esta furia reprimida, ¿no? Hay autores que hablan de Lilith como el enojo interior, ¿no? Bueno, me acuerdo de esa, que es un autor muy importante que ha escrito temas sobre Lilith y también sobre Quirón. No, esto del enojo interior, ¿no? De cómo trabajarlo, ¿no? Y lo interesante es que Lilith, nosotros la tenemos marcada en nuestra carta natal, ¿no? La tenemos siempre en un lugar, ¿no? Y es interesante también pensar un poquito, ¿no? Que esa posición de Lilith, ¿no? Sobre todo en la casa en la cual está Lilith, el signo también es importante porque va a tener que ver un poco con cómo se llama, el modo en cual se puede manifestar o se va a manifestar. Pero esa casa, digamos, esa casa astrológica, como ya dijimos varias veces, las casas son los temas, ¿no? Va a tener que ver con qué temas van a ser aquellos que me pueden generar ese enojo y que seguramente son esos mismos temas que en algún momento de la vida, y muy probablemente durante el proceso lunar, que es este proceso de crianza del que hablábamos antes, seguramente esos temas estuvieron ahí, ¿no? Y o sea que yo de alguna manera tuve que reprimir o ocultar o no pude expresar en su momento, pero no siempre voy a reconocerlos, voy a reconocer esto, no es que uno habla de esto y, o sea, a ver, vos tenés a Lilith, qué sé yo, supongamos para poner un ejemplo fácil, si fuera un Lilith de casa 10, por ejemplo, ¿no? Pongamos una Lilith en casa 10 que tiene que ver con la profesión, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué nos puede estar diciendo? Que mi frustración, de alguna manera, que yo viví en distintos momentos de mi vida, tiene que ver con no poder, no sé, estudiar algo que yo quería o ejercer un determinado tipo de actividad, y que cuando pasan ciertas cosas en la vida que de alguna manera conectan con eso que me quedó adentro, yo voy a reaccionar de una manera que por ahí desmedida o ¿por qué me enojé tanto? ¿Por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué cuando escucho hablar de esto me voy del lugar? ¿O por qué no quiero ni ver esto? No quiero ni... Bueno, puede tener que ver con eso, ¿no? Pero también es importante recordar que, sobre todo lo que es en una consulta astrológica, no siempre, yo diría que la mayoría de las veces, cuando a una persona se le pregunta sobre esto, no necesariamente o no habitualmente la persona puede, algunas veces sí, pero la mayoría de las veces o muchas veces no puede decir, sí, es verdad, yo cuando era chico o en determinados momentos me pasó que me tuve que postergar en esto, porque por ahí fueron cosas que se vieron cuando uno era muy chico, temas que estaban naturalizados. Siempre pensemos que cuando hablamos de la luna, del proceso lunar,
todo está como muy naturalizado porque es la crianza, es el todos los días, es yo nací así y siempre fue así, todos los días fue así, fue así, fue así. Entonces, para mí, yo no voy a detectar, a ver, yo no es que voy a tomar conciencia de que no estoy considerando un montón de cosas porque desde que nací las cosas siempre fueron así y entonces ya está, o sea, ni siquiera me lo planteo. Pero por ahí en algún punto subconsciente, algún deseo, reprimido, che, pero qué macana, a mí me ha encantado tal cosa y no, ni siquiera puedo no decirlo, ni siquiera puedo pensarlo, porque es imposible, ¿no? Porque, no sé, yo quiero, no sé, cosas que requieren mucho dinero y vivo en una familia pobre, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, también podría ser en una Lilith en casa 9, ¿no? Que la casa 9 tiene que ver con... ¿Querés decir algo, Paula? ¿No? Ah, bueno, pues te digo ahí. Una Lilith en casa 9, que también puede ser un ejemplo sencillo de entender, que la casa 9, entre otras cosas, tiene que ver con los estudios, por ejemplo, los estudios, sobre todo los estudios superiores, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Alguien que siempre quiso estudiar algo y nunca lo hizo, o nunca empezó, o empezó y dejó, o porque empezó y le fue mal, o porque tuvo X problema, o lo que sea. Bueno, eso también puede ser también que en algún momento, y por ahí no tiene que ver exactamente con que en algún momento de su vida la persona le dijeron que no podía hacerlo, sino que como desde que nació las cosas siempre fueron de una manera, bueno, ¿cómo yo voy a plantearme estudiar una carrera universitaria? No, es una locura, pero a ver, es gracioso. Entonces, la luna tiene esa cosa de la naturalización, ¿no? Y que también esta cuestión de la naturalización, de la normalidad, ¿no? Tiene mucho que ver con la creencia o la falsa creencia de que, bueno, las cosas de alguna manera son fáciles, ¿no? Porque si yo me manejo con los principios lunares durante toda mi vida, o sea, de alguna manera voy a tener una vida tranquila, más o menos, quizás no va a ser va a ser un poco chata, ¿no? Porque de alguna manera es como que me quedé en lo que sé, digamos, y o sea, como que, bueno, aprendí a leer y escribir, a sumar y restar. Y bueno, con eso me arreglo. Está bien, pero bueno, no fuiste más allá, ¿no? Tiene que ver mucho también con la zona de confort, ¿no? Pero bueno, esto era un poco para hablar un poquito de lo que es, que ya nos fuimos un poco de tema, que habíamos mencionado al principio el tema del día de la Mujer, y es importante mencionar este tema de Lilith, y que también tiene que ver con todo el tema de los movimientos feministas, ¿no? Que a veces uno puede ver esta conducta, ¿no? de enojo, ¿no? De rebeldía, ¿no? Que se manifiesta en las manifestaciones, ¿no? Incluso el Día de la Mujer hubo manifestaciones de este tipo en distintos lugares del mundo, como de alguna manera está presente esta cuestión esta cuestión de decir, digamos que de alguna manera la cultura machista, por llamarlo de alguna manera, marginó, dejó de lado y reprimió y no incluyó. Y era ese deseo de expresarse está ahí, como que sigue ahí reprimido, sigue ahí como prohibido, pero cada tanto aparece de una manera así, con protestas, pidiendo derechos y cosas que, claro, que la cultura machista imperante no dice, pero ¿cómo? Pará, vamos de a poco, esto no me entra en la cabeza. Entonces, de alguna manera está presente esta tensión entre las dos lunas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, a ver. Hacemos, Víctor, una pausita musical, aquí justo en el medio, y nos metemos ahí con el próximo tema. Y continuamos aquí en la segunda parte del programa Tu Astrología con Víctor Landolfi. Entramos en la segunda parte, Víctor. Bueno.
Bueno, ¿todo bien ahí? Bueno, Paula, ¿todo bien ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, una maravilla. Igual ahora vas a cambiar de tema, pero me quedó pendiente preguntarte la casa, no me acuerdo todavía exactamente la casa 2 a qué se refiere, la 8, la uno. Y Lilith en casa 2, ¿qué desafío tendría? O también depende Claro, a ver, Lili. ¿Cómo? también tiene que depender la casa y el signo en el cual está, porque yo tengo, por Claro, ejemplo, sí, más vale. Lilith en casa 2 en Virgo y mi luna es en Virgo, o sea que ahí se repiten, la luna negra y la luna blanca en el mismo signo. Mirá, vos tenés la luna, vos tenés la luna Lilith vos tenés Lilith en Virgo también. Claro, en casa 2 y En mi casa luna 2, claro. en Claro, mira, a ver, está bueno porque la casa 2 así como viste que yo mencioné un poco como por ejemplo, como ejemplo, ¿no? La casa 10 o la casa 9 con el tema de los estudios, o la casa 10 con el tema de la profesión. La casa 2 también está bueno porque también nos puede dar un ejemplo, un ejemplo, digamos, bastante sencillo de entender. A ver, la casa 2 primero pensemos qué es la casa 2 que estuvimos hablando de la casa 2 bastante, eh, eh, que la casa 2 tiene que ver con, siempre acordemos, ¿no?, que de cada casa refiere a un signo, ¿no?, que es el signo de Tauro, ¿no? Tauro tiene que ver mucho con lo material, también con lo no material, ¿no? No solamente con lo material. Siempre pensemos que una casa y un signo tienen como un lado material y un lado no material, ¿no? Pero desde un punto de vista material, Tauro y la casa 2, ¿no?, tienen que ver con el dinero, ¿no?, con mi sustento, ¿no?, con a ver, con qué hago, o sea, qué hago para vivir, ¿no? O sea, no estamos hablando también puede tener que ver con la acumulación de riqueza también, pero vamos a ponernos que principalmente, en líneas generales, la casa 2 tiene que ver con eso, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver, que haya en la casa 2, no supongamos que yo tengo un tránsito de Plutón por casa 2. Vamos a poner este ejemplo, y ahora volvemos a Lilith, ¿eh? Que Plutón, como habíamos dicho, ya dijimos varias veces, es el planeta del cambio, de la transformación, ¿no? Digamos, del medio del borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Qué significaría un tránsito de Plutón por casa 2? Significaría que, o por ejemplo, un Plutón en una revolución solar en casa 2, ¿no? Nos estaría diciendo que, bueno, che, mirá, en esta revolución solar, o durante estos años que va a durar este tránsito de Plutón por casa 2, eh, vas de alguna manera a tener que replantearte el modo en cual te ganás tu plata. O sea, vos trabajás de algo, por ahí vas a tener que trabajar de otra cosa, ¿no? O vivís de alquileres o de ahorros, pero ahora vas a empezar a hacer un trabajo. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la fuente, digamos, de mis ingresos, ¿no? Ahora, ¿cómo le va Lilith, ¿no?, en casa 2, ¿no? A ver, yo diría que, a ver, primero pensemos, para pensarlo juntos, ¿no? Porque Lilith es muy sutil, y y trabaja de una manera también muy sutil y a veces muy oculta, ¿no? Porque muchas cosas de lo que es Lilith nunca llega a manifestarse, ¿no? Y cuando se manifiesta no es una manifestación que yo pueda analizar, ¿no? Como si puedo analizar los cambios que puede llegar a tener un tránsito de Plutón o otro tránsito. En el caso de Lilith no siempre, porque cuando hablábamos de este enojo, de esta ira, de esta furia reprimida, ¿no?, muchas veces cuando se expresa, a veces es muy difícil para el observador poder linkear eso con otra cosa, ¿no? Y a veces uno se termina confundiendo, ¿no? Pero de alguna manera puede tener que ver con cosas que a mí me van a enojar, digamos, ¿no? Teniendo un Lilith en casa 2, podría llegar a tener que ver con, de alguna manera a mí no me dejan, a ver, que yo de alguna manera me pueda sostener por mí mismo, a nivel económico estamos hablando. Es decir, cómo vos o una persona o una empresa o quien sea, ¿no? O este contexto en el cual estoy, familiar, lo que sea, ¿no? No, vos sos, yo, por ejemplo, en el caso de una mujer, vos vas a ser ama de casa, por ejemplo.
puedo decir, no, vos tenés que quedarte ama de casa, un ejemplo típico, ¿no? Pero no, yo me considero que tengo capacidades, estudié o no estudié, o quiero estudiar, o no quiero estudiar, pero quiero hacer lo mío, o sea, ¿por qué yo no puedo, digamos, tener mi ganancia, mi sustento propio, ¿no? Que tiene que ver con Casa 2, o sea, es decir, entonces Lilith en Casa 2, ¿qué te está diciendo? Que si yo voy y te toco eso, te digo, no, mirá, vos, vos ama de casa, o vos dedicate a esto que a mí me conviene, pero digamos acá la olla la pago yo, digamos, ¿no? Bueno, eso va a tocar algo que de alguna manera va a encender esa Lilith, ¿no? Y ahora, esa Lilith se puede manifestar de manera racional o de manera también irracional. O sea, vos podés decir, bueno, vos podés decir, bueno, no, dado que yo quiero todo esto, esto y esto, y este contexto no me lo permite, entonces me voy y hago la mía. Eso puede ser una manera racional, pero también puede ser que te genere un enojo, que te enojes ante, o que tengas conductas que digamos, ¿por qué me enoja tanto que me digan esto? Y que por ahí no conduzcan a nada. No necesariamente ese enojo va a generar una conducta la cual te va a liberar de esta situación. No siempre, ¿no? Simplemente te vas a enojar, te va a enojar mucho, vas a estar, digamos, como contrariada, pero tampoco por ahí vas a poder, no siempre vas a poder conectar ese enojo con cada vez que alguien viene y quiere tocar eso, o te están tocando eso, ¿no? O sea, no siempre. Por eso yo digo que el modo en que se puede manifestar Lilith es muy sutil. Y entonces por eso ahí puede ayudar mucho una lectura astrológica, ¿no? Porque a veces por ahí, sí es verdad, yo a veces me enojo, y a ver, me pasa que me encapricho con algo, me voy, o no quiero saber nada. Pero es verdad. Muchas veces tiene que ver con eso, con que alguien me quiere limitar, cercenar en esto. Por ejemplo, en temas de Casa 2, lo que vos me preguntabas. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, perfecto, se entiende muy bien, muy bien. ¿Y te identifica vos eso más o menos? Vos Y vos me conocés y sabés que sí. Pero bueno, yo como bien, siempre claro. explico, yo primero tuve todas las experiencias juntas y ahora recién estoy entendiendo por qué las tuve. Es al revés, primero me tomaron la prueba del examen y ahora estoy estudiándolo. ¿Me explico? Claro, no. Pero Seguro. sí, me cuadra. Claro, no, pero aparte, en tema Lilith, lo que tiene Lilith, por eso yo hablo de cierta sutileza en Lilith, ¿no? Lilith no sé si no siempre nos va a dar ese espacio de poder comprender, ¿no? Porque es la explosión, es el berrinche, no es el capricho, ¿no? Ahora, no siempre nos va a ser fácil poder conectar con eso, ¿no? Por eso a veces es importante ver la luna, digamos, cómo fue ese proceso lunar, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿no? Mi vida fue así, ¿no? Yo desde que nací las cosas fueron así, siempre fue así, jamás me voy a plantear algo que salga fuera de este esquema, porque para mí desde que nací hasta los 10 años de edad las cosas eran así, no había otra ventana por la cual mirar. Es muy difícil también pensar qué deseos estoy reprimiendo en ese contexto, pero estás reprimiendo deseos, estás postergando cosas, ¿no? Porque vos ya inconscientemente tenés ese cassette que eso no es posible, ¿no? Por cuestión, menciono el tema económico porque es el tema más fácil para verlo, pero no, también puede ser a nivel ideológico, ¿no? Si todos tienen son todos de una ideología política determinada, ¿cómo yo voy a ser de otra ideología política o de otro cuadro de fútbol, digamos? Ni te lo planteás. Entonces, por eso después, digo después, y eso contribuye a esa acumulación de experiencias y de pensamientos y de sentimientos que conforma Lilith. Y también, pero esto ya después seguramente lo vamos a plantear en otro programa, está el tema de Quirón, que
que te acordás que nosotros estuvimos hablando bastante de Quirón, como esta cuestión de la herida, esta, que es muy profundo, pero a veces este Quirón, que a veces es que parecería como una maldición, ¿no? Porque es como que donde yo tengo a Quirón, ¿no? Yo tengo, no sé, tengo a Quirón, supongamos, en casa 1, y eso va a significar que voy a tener como un complejo de inferioridad, ¿no? Porque la casa 1 es el yo soy, ¿no? Y entonces es como que me va a costar mucho manifestar, decir quién soy, qué quiero, ¿no? Ante otros, sobre todo los primeros 40, 50 años de vida, ¿no? Pero también esto no es, o sea, es que si bien de una posible interpretación, y que nosotros lo mencionamos, podría ser en función de las creencias de cada uno, las vidas pasadas, pero también esto es interesante verlo, pero esto también hay que pensarlo y hay que hablarlo también en una consulta con alguien, digamos, para ver hasta qué punto a uno le resuena o no le resuena lo que dice, ¿no? Pero también puede tener que ver, y seguro que muchas de esas cosas que forman ese Quirón, ¿no? Ese complejo de inferioridad, ese yo no sé, me da vergüenza, no voy a poder, seguro que tienen que ver con esto que hablábamos de esta antítesis luna blanca, luna negra, ¿no? Esto de decir, qué cosas yo ni siquiera me pude plantear en ese proceso lunar, los primeros años de mi vida, porque no daba la situación, qué sé yo. En esta familia nunca nadie, ni el bisabuelo no terminó el colegio, el abuelo terminó el primario, el papá hizo los primeros años secundarios, ¿no? Yo, mamá, qué sé yo, empecé el secundario y dejé. ¿Cómo yo voy a querer hacer una carrera universitaria y un doctorado? Es ridículo, no te lo planteas directamente. O sea, entonces eso también, esa represión, ese no se puede y es así, y siempre fue así, y siempre va a seguir siendo así, de alguna manera pasa a formar parte de ese Quirón. Entonces, muchas veces en ese Quirón, en esa posición de Quirón, sobre todo en esa casa que podemos tener a Quirón, hay que ver hasta qué punto no se articula con esas frustraciones que vienen de este proceso lunar. O sea, entonces, acá hay como una especie de triángulo de alguna manera, ¿no? Porque por un lado tenemos a la luna, ¿no? Y que de la luna, de ese proceso de crianza, con todas sus limitaciones que pueda tener, con todas las cosas porque por más bien que yo esté, siempre va a haber cosas que no vas a poder, que no vas a poder, que no pudiste hacer, por lo que sea, ¿no? Porque mi papá era bueno, mi papá era malo, o por lo que sea, ¿no? O teníamos toda la plata del mundo, pero siempre viajábamos de acá para allá, entonces yo nunca pude tener mi grupo de amigos, o sea, siempre hay una contra, ¿no? Entonces, desde esa luna, pues surge una Lilith, fíjense como un triángulo, tenemos de un lado la luna, en una diagonal tenemos a una Lilith, en la cual están algunas de esas cosas y que se van a manifestar en enojos y que no siempre las vamos a poder conectar con su origen, por esto que decíamos de que no hay un opuesto complementario, y por otro lado un Quirón, ¿no? Que además de poder tener un origen en un montón de cosas, de vidas pasadas o de lo que sea, también, seguramente, porque esto uno cuando lo habla también surge, seguramente también hay algo de esto, hay algo de decir, bueno, a ver, sí, es verdad, en mi familia pasaba esto, yo siempre quise esto, y ahora tengo este complejo de inferioridad que yo lo asumí como la naturaleza de la vida, siempre fue así, ¿no? Y entonces ya lo asumí, pero en algún punto después en la vida las cosas cambian, no sé, uno después se va de la casa, le va como le va, y uno ahí se da cuenta, che, pero ¿por qué no esto? ¿Pero por qué no aquello, no? ¿Por qué? O sea, no, volvemos al tema del estudio, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estudiar una carrera, no? Si ahora yo podría, yo tengo la plata, tengo lo que sea, ¿no? O sea, tengo el tiempo, lo que sea. Y uno dice, y hay una como que esta famosa frase, no te cae la ficha, ¿no? Bueno, entonces es como estos procesos de represión de alguna manera, por un lado la vida misma nos reprime con ciertas limitaciones
digamos, materiales, mentales, lo que sea, que después queda como funcionando un mecanismo mental nuestro que ha normalizado eso y transcurrimos toda nuestra vida en muchos casos sin ni siquiera planteárnoslo. A veces nos intentamos plantear estas cosas, pero no las hacemos, porque de alguna manera es como que venimos repitiendo. O sea, volviendo al caso del estudio. Quiero estudiar, pero siempre encuentro una excusa. No, ahora no, porque me voy para allá. No, ahora no, porque el perro no sé qué. Ahora no, porque esto. Ahora no, porque... Bueno, de alguna manera es como que, si bien antes no las hacía y no las pensaba, ahora les pongo un argumento, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, está bueno ver estas posiciones y estos funcionamientos para entender también muchas de nuestras carencias y sobre todo para pensar hasta qué punto son carencias reales y en qué momento pasan a ser carencias autogeneradas. Que ahí está el tema. Porque el tema es qué pasa cuando ya eso, ¿no? Ese cuento del elefante que estuvo siempre atado y que cuando lo sueltan sigue estando ahí porque ya se acostumbró a que está atado. ¿Hasta qué punto nos pasan eso con las cosas, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho, en términos astrológicos, el proceso lunar, ¿no? ¿no? Que ya lo dijimos varias veces, ¿no? Esas características que tiene. Entonces, a veces por ahí viendo estas posiciones y viendo estas ubicaciones, sobre todo en las casas, no porque un astrólogo o alguien lo vaya a decir, porque el astrólogo, la persona, solamente puede encender la chispa. Después va a tener que venir de parte mía, de la persona, un proceso de reflexión y de autorreflexión, ¿no? Que hay que llegar ahí, hay que llegar porque es algo que está muy naturalizado, está muy mecanizado, ¿no? Siempre que hablamos de la luna estamos hablando de un mecanismo muy aceitado y muy perfecto que no siempre es fácil romper, porque tiene mucho que ver con la zona de confort, tiene mucho que ver con los miedos, ¿no? Siempre que hay un miedo es porque de alguna manera estamos saliendo de ese corralito y la luna tiene mucho que ver a veces con ese corralito, ¿no? Bueno, yo creo que estamos más o menos ahí. Sí, estamos ahí. Bueno, impresionante hoy, hablando de un tema tan puntual, ¿no? Al final, cómo se pasa el tiempo de rápido en estas explicaciones teóricas, ¿no? Que están muy bien que vengas desarrollando, así que nada más queda el cierre y despedirnos con el último temita musical que nos queda, así que te queda ahí, agradecerle a Paula, por supuesto, siempre ahí por su participación. Y bueno, Víctor, te queda ahí lo último para cerrar, tanto a Paula como a ti. ¿Querés decir algo, Paula? No. ¿Estabas ahí? No. Sí, está acá. Bueno, agradecer una vez más, agradecerle a los dos, un saludo, unas buenas tardes a todos los oyentes de la radio y bueno, nos vemos el jueves próximo para seguir aprendiendo. Dale, bueno, y para cualquiera que quiera hacer cualquier consulta, les dejo mi página web que es astrología.com.ar. Ahí tienen un WhatsApp, tienen un Instagram, tienen un formulario de contacto. Ahí para ver, hay artículos, hay videos, están los programas, estos que yo también los voy subiendo ahí editados. Así que bueno, para cualquier consulta, los oyentes del programa siéntanse libres de preguntar lo que quieran y les vamos a responder. Así que bueno, y con vos, Gaby, y Paula, nos estamos viendo entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así es. Hasta la próxima entonces. Gracias, Víctor, ahí. Hermoso el programa del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar, como dijiste vos, el próximo jueves de 17 a 18 en Tu Astrología. Chau, chau. Nos vemos. Chau, gracias. Chau.